Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Este, pues miren, fíjense que ah, ayer, ¿no? Ayer y ahora, ¿verdad? Este, eh, pues anduvimos, ¿verdad? Con mucho trabajo, gracias a Dios, por la gloria del Señor. Y fíjense que ha habido situaciones en que nos encontramos nosotros, ¿verdad? En la calle, ¿verdad? Y como ustedes saben, ¿no? Nosotros andamos en la calle, ¿no? Bueno, Y este, y pues sucedió algo muy importante de lo que he estado viendo, y no nomás ayer ni antier, sino tengo muchos años, ¿verdad? Eh, Escuchando a muchas personas, muchas principalmente este, personas no creyentes, ¿no? Que critican mucho, ¿no? Eso de que en las iglesias piden, ¿verdad? En las congregaciones piden ofrenda, ¿no? Yo les digo que eso es algo que no nos debe a nosotros mortificar, a nosotros como cristianos, de que los pastores, ¿no? Los líderes en la iglesia pidan ofrenda para ayudar a algún pastor o a algunos hermanos. Porque eso es algo que es un trato entre nosotros, personalmente, entre nosotros y Dios. Y si no vamos a ayudar o si no vamos a dar, mejor no critiquemos, ¿no? Ni juzguemos a nadie, ni apuntemos, ni acusemos a nadie. Eso es muy malo, hermano, es muy peligroso. Miren, ustedes saben muy bien que el dinero es el rey de todos los males, ¿no? Y precisamente por eso muchos se han apartado de la fe. Pero miren, les voy a compartir algo para hablar sobre de eso, ¿no? Vamos a pedir al Señor que nos haga entendimiento y sea Él, ¿no? El que hable. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, ábrenos, Señor, el entendimiento, ponnos tu palabra, Señor, en nuestra boca. Que no sea nuestro corazón, Señor, humano, el que hable, lleno de perjuicios, sino que sea tú, Santo Espíritu, el que ponga palabra en nuestra boca. En el nombre de Jesús, Padre, damos las gracias. Amén. Pues miren, fíjense que este, les voy a leer, hermanos, Reina Valera 1960, le voy a leer, ¿verdad? En la traducción de Reina Valera 1960, en la primera de Corintios 9, del 11 al 14, dice así. En el 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. En el 12 dice, si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? En el 13 dice, en el 14, perdón, dice así. Así también, fíjense, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El 1 Corintios 9, 14, ¿no? Se lo voy a volver a repetir lo que dice el apóstol. ¿Mm? Así, también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Lo ordenó el Señor, lo está diciendo el apóstol. Pablo, hermanos, no tenía necesidad de pedir dinero, ¿no? Todo. Él era un comerciante, él era un, era un industrial, te puede decir, ¿no? Porque él hacía carpas, ¿no? Las vendía, todo. Era una persona, ¿verdad? Que no tenía necesidad. ¿Mm? Y y él, pues, al no tener necesidad, ¿verdad? Pues él compartía el evangelio para no causar tropiezos a nadie ni abusar de ese derecho, ¿no?
tenía ellos como apóstoles, como discípulos del Señor, apóstoles también, tenían ellos, ¿verdad? Ese derecho de que de no cobrar, sino de que sean, ¿verdad? Bendecidos con monetariamente, con lo material, ¿no? O con lo material. Entonces, él no quería usar eso, pues tenía pues la posibilidad. Pero había muchos hermanos, muchos predicadores y maestros, pastores, ¿no? En aquel entonces, que pues no tenían dinero. Ellos llevaban el mensaje. El mensaje de salvación es gratuito, se dio por gracia. Pero el que lo lleva, hermanos, el que lo lleva, el que va caminando, el que lo lleva, esa persona come, esa persona bebe, duerme, pues todo tiene sus necesidades. Esa persona, si no tiene dinero y está dedicándose al Señor y no tiene dinero, esa persona tiene que vivir de lo que está trabajando, tiene que vivir del Evangelio. Y fue una orden de Dios, del Señor Jesucristo. Aquí dice el apóstol, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Él les dice eso a ustedes, que deben de vivir del Evangelio. Entonces deben de comer el Evangelio. Entonces el mensaje de salvación es gratuito, pero el que lo lleva, hermano, tiene que para el transporte, necesita dinero para el transporte, necesita dinero para alimentarse, ¿verdad? Para comprar bebidas, para comprar su comida, su vestido, sus zapatos, porque lo acaba, ¿verdad? En el camino. Y hablando de zapatos, me regalaron unos zapatos industriales, unos tenis, qué bueno, gracias al Señor, el Señor me los dio. Y y tienen que vivir de eso. Pues una vez íbamos en el camión y se subió un varón y empezó a tocar unas alabanzas con la guitarra. Y entonces pasó uno ahí con lo que lo pudiéramos ayudar, ¿no? Entonces luego brincaron ahí unos espirituales, ¿no? No, que eso está mal, que el evangelio es gratuito, que las alabanzas que no deben de cobrar, no deben andar cobrando tú por eso, que estás haciendo mercadería con las alabanzas, con el evangelio, y que esto, que el otro, y le agarraron ahí, lo estaban crucificando al pobre varón ahí. Y él dijo, no, está bien, espérate, le dije yo. Tú tienes el derecho, ¿no? Es un derecho que tienes tú como persona que está ministrando el evangelio, que está compartiendo el evangelio, que tiene que vivir del evangelio. Está permitido, porque aquí lo dice el Señor, el apóstol dice aquí, así también aquí en 1 Corintios 9, 14 dice, así también ordenó el Señor. No dice aquí ordenó fulanito, sutanito, mangarito, que Juan, que Pedro, no, fíjense, los apóstoles, no, dice, el apóstol Pablo dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, así ordenó el Señor. Entonces, muchas veces, hermano, he visto en las congregaciones que incluso los pastores, ¿verdad? No hayan como, ¿verdad? Como no lastimar a los hermanos por pueblos, los aman, pues son pastores, llevan una responsabilidad. No se imaginan ustedes la responsabilidad que tiene un pastor. No tienen idea. Debe estar bien preparado, ¿no? Bien preparado. Un pastor no es cualquier cosa, hermano. Nosotros como laicos no queremos ser pastores sin haber pasado por un seminario, por una escuela, pues, ¿no? Es algo tremendo, también como ser maestro. Y fíjense aquí, leyendo aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 9, 11, 14, ahí nos dice, ¿no?, el apóstol que el Señor les ordenó, ¿no?, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces,
¿por qué nosotros como cristianos, en lugar de estar agradecidos con el Señor, que aquellos que nos ministran de lo espiritual, que es mucho no ayudarlos nosotros en lo material? ¿Mm? ¿Qué es, ¿Por qué se nos hace más fácil a nosotros criticarlos, acusarlos, ¿verdad? Juzgarlos, que ayudarlos? ¿Mm? Están ellos haciendo un trabajo muy delicado. No crean que es cualquier cosa, hermanos, esto. Muchos, por la falta de fe, ¿m? Toman el Evangelio como, como, como un pasatiempo, como algo así nomás. No, hermano, es algo muy delicado. ¿M? Por eso ustedes deben de tener mucho cuidado, ¿verdad? De no criticar, no murmurar a los pastores. ¿M? Porque se detiene toda la obra, hermano. Detiene la iglesia. Y acuérdense que nosotros somos la iglesia. Como cristianos, nosotros somos la iglesia. ¿Mm? Entonces, si tú criticas, acusas, juzgas a un pastor, estás deteniendo toda la obra. Te estás deteniendo tú mismo. ¿Mm? Lean número 12. Ahí viene una cosa ahí que está muy interesante. ¿Mm? Y fíjense, esto es lo que... Hubo un evento aquí en Hermosillo también, y luego a mí, muchos hermanos, muchas personas me asaltaron diciéndome, no, mire hermano, porque hay puro negocio, que esto, que lo otro, pero ese tantito. Miren lo que dice aquí, 1 Corintios 9, 14. Lo que dice el apóstol, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Mm? Pablo no tenía necesidad, pero había otro que sí tenía necesidad. Pablo era un industrial, era un fabricante de carpas, ¿sí? Pero había otros que eran seguidores de Cristo y no tenían ellos para mantenerse y trabajaban en el Señor. Entonces, juzgar a nosotros porque pidan ofrendas, hermano, o que pidan diezmos en las iglesias. El Señor nos está viendo el corazón. ¿En dónde está tu tesoro? Ahí donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Mm? Si yo voy a dar un diezmo, voy a dar una ofrenda en mi iglesia, esto es un asunto entre yo y Dios, entre yo y el Señor, hermano. ¿Mm? No es un asunto de otra cosa más, que es un trato entre yo y el Dios, nada más. Y el Señor a nosotros, cuando se nos pone una prueba en que toca nuestra cartera, nuestros ingresos, el Señor ve nuestro corazón, porque Él nos da todo eso, hermano, nos da todo eso de gracia, Él nos provee. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, y tratar de no andar hablando y criticando, ¿verdad? Porque en una congregación los pastores pidan dinero, pidan ofrendas, pues, ¿no? Esto está permitido, eso lo ordenó, es una orden, lo ordenó el Señor. En 1 Corintios 9, 14 dice el Señor, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, si esto está diciendo el Señor, ¿por qué no estás contradiciendo tú, ¿no? Al que está mal, al que predica, que pida dinero? Si no tiene él, por ejemplo, él necesita para pagar la renta, él necesita para comprar leche, huevos, pan y todas esas cosas para su familia, porque está trabajando, tiene derecho. Ahora, pues hay que estar muy abusados, hermanos. Miren, les voy a leer otra vez, 1 Corintios 9, 11, 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material, es lo que está diciendo el apóstol. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, ¿no? Ellos tenían ese derecho, ¿no? De pedir que le dieran dinero porque están trabajando en el Señor. Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto está diciendo Pablo. Pablo y muchos de los que ya andaban con él no tenían necesidad. Pablo era un industrial, hacía carpas, tenía dinero. Pero para él todo eso era basura, ¿no? Pero para no él ser, para no ser, ¿verdad? Fíjense, aquí lo que dice, dice, no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, ellos lo hacían por no poner un obstáculo, pero porque ellos tenían la posibilidad, ¿no? Y ellos tenían la posibilidad de no pedir dinero para no poner un obstáculo. Pero ahorita hay muchas personas, muchos pastores, muchos evangelistas que no tienen dinero. Entonces, y trabajan tiempo completo para el Señor. Entonces, nosotros debemos dar una ofrenda de amor, hermano. Eso se llama una ofrenda de amor, dar algo material, darle dinero. Es una ofrenda de amor que sale de nosotros. Él me está enseñando de lo espiritual, que es mucho yo no poder ayudar en lo material. Si aquí hay una orden que dio el Señor a ellos, a todos los que comparten el Evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo ni los que andaban con él, que tenían, pues no cobraban para no poner, ¿verdad? Un estorbo ahí, ¿verdad? Pero otros sí necesitaban. Y estaba permitido porque se los ordenó el Señor que se los ordenó el Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, hermanos, que sea una palabra esta para que se pongan a meditar en la palabra, mediten en la palabra, acérquense a una iglesia, ¿verdad? Y congréguense, hermanos, que lleven un discipulado, vayan a las reuniones de lectura de la Biblia, que sean discipulados, déjense discipular, vayan a discipulados en la iglesia. Es muy bonito todo eso, hermanos, y lo va a reforzar en su fe. Dios es muy bueno, muy bueno. Entonces nosotros debemos ser agradecidos con el Señor. Dios les bendiga y tengan mucho cuidado, porque lo primero que busca el diablo, ¿verdad?, es meterse donde tenemos una debilidad en nosotros. Y la debilidad, si es el dinero, ahí los va a atacar, hermano. Los va a atacar, los va a hacer pedazos. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque nosotros, si somos tocados en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, en nuestras finanzas, nos va a doler. Pero si no estamos nosotros bien afirmados en la fe, ¿verdad?, en Jesucristo, entonces le vamos a tener nosotros, ¿verdad?, vamos a estar más inclinados al dinero, al poder del dinero, que al poder de la fe. Entonces, muchos pecamos y sobrepecamos y recontrapecamos, ¿no?, por causa del dinero. Así es que, hermanos, tengan mucho cuidado y los exhorto, ¿no?, a estar pegados a la palabra. Se lo voy a volver a leer. 1 Corintios 9, 11, 14. Lean ustedes las voces que quieran. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor, hermano. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Alabado sea su nombre, hermanos. Ajustense a la palabra, lean la palabra, ¿verdad?
porque en el dinero, ahí está la raíz de todos los males. Y miren, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, hermanos. El Señor viene. Nadie sabe cuándo va a venir. Hay muchos que se la pasan buscando señales por todos lados, que ya son los últimos tiempos. Pues, ¿sabes por qué lo hacen? Buscando las señales. Porque no confían en la palabra del Señor que dijo que iba a volver. ¿Qué necesidad tenemos de andar buscando señales? Hay que tenerlo en el corazón y fija nuestra mirada en el Señor. Hay que tener la mente de Cristo, hermano, nosotros, leyendo su escritura, leyendo la escritura, leyendo, oyendo su palabra. Bien, bien aferrados a la vida eterna. Dios los bendiga, los animo, hermano, congréguense y déjense discipular. Bautícense, muy importante. Amen a sus pastores. Por más, ¿verdad?, incómodos que sean sus pastores, a veces que los hacen desatinar a ustedes, porque el Señor les está arrancando algo que los está estorbando. Así que, hermano, sigan adelante. El Señor nos pone pruebas tras pruebas tras pruebas para ir, ¿verdad?, de grado en grado, afirmando más nuestra fe. Dios los bendiga, hermanos. Les amo en el Señor.